Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Creemos que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Creemos que subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confesamos que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Mis hermanos, hoy estamos empezando una nueva serie, y la serie se llama Creemos. Creemos, y en esta primera lección creemos en un Dios. En noviembre pasado, en este noviembre, hace 3 meses atrás, 4 meses, se celebró algo muy interesante, muy importante en la historia. En esta foto que están viendo está el Papa Leo y el Patriarca Bartolomé, y se reunieron en un pueblito insignificante de Turquía llamado Iznik, porque se estaban celebrando 1700 años de algo que sucedió ahí muy especial. Y en la ciudad, hace 1700 años no se llamaba Iznik, se llamaba Nicea. Estaba en una provincia llamada Bitinia, que usted recordará, el apóstol Pedro la menciona en su primera carta. Y se estaban cumpliendo 1700 años de una reunión que se llevó ahí en una iglesia, que por cierto se encontraron las ruinas de esa iglesia, pueden ver en esta foto, estaba por debajo del agua, y en un edificio como de 60 pies por 130 pies, se reunieron 300 obispos, bien apretaditos supongo, 300 obispos se reunieron en este edificio, de esta iglesia, para producir el documento más importante de la historia del cristianismo, aparte de la Biblia, el credo de Nicea. El credo de Nicea. Por 1700 años, mis hermanos, estas palabras, las que escucharon al principio en el video, las han dicho cada semana en iglesias católicas, ortodoxas, protestantes, y lo hacen no porque los cristianos creamos en encantamientos y cosas así, no. Lo hacemos porque los cristianos deben resguardar y transmitir las enseñanzas esenciales que identifican y dan forma a nuestra comunidad, a nuestra fe cristiana. Por eso, por 6 semanas vamos a estar profundizando sobre lo que creemos, Quizás usted fue como yo, quizás usted creció en una iglesia donde decíamos, nosotros no tenemos más credo más que la Biblia. Yo no nací en una iglesia, pero sí conocí a Cristo en una iglesia que decíamos claramente, nosotros no tenemos más credo que la Biblia. Si alguien como yo se parara al frente y dijera, vamos a considerar lo que verdaderamente creemos, vamos a repasar el credo de Nicea, yo me hubiera parado hace 30 o 40 años y le dije, hey, nosotros no tenemos otro credo más que la Biblia. Sin darme cuenta, mis hermanos, que la Biblia, hay credos en la Biblia. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11, es un credo. La gente lo recitaba. Empieza diciendo, quien no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, bla, 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 bla. Y termina diciendo, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor.
O tenemos Colosenses capítulo 1 versos 15 al 20 sobre la divinidad de Cristo y su grandeza. O 1 Timoteo capítulo 3 verso 16, Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, etcétera, etcétera. Eran cantos, poemas o credos que resumían lo que los primeros cristianos creían. Y ahorita vamos a leer lo que se considera que es el credo más antiguo, la frase o el poema que contiene las enseñanzas básicas del cristianismo. Ahora, yo quiero que entendamos, mis hermanos, que por los primeros 300 años de la historia de la iglesia no había una Biblia como usted y yo la conocemos. Y sí, yo siempre traigo mi Biblia, ¿verdad? Y ahora traigo un teléfono porque tengo ahí como 17 versiones. Pero no estaba compuesta. Estaban las cartas de los apóstoles y los evangelios circulando por diferentes partes hasta que se pusieron todos los libros que conocemos hoy en día. Y muchas de las personas, de los primeros cristianos, eran iletrados. Entonces, para ayudarles a entender los conceptos básicos, se hacían estas frases, estos poemas o estos credos. Y yo quiero que entendamos, mis hermanos, que su propósito era la verdadera fe que quedara aclarada y purificada de una manera fácil de recordar. Era fácil de recordar porque esa frase se la repetía uno y la entendía bien. Con el propósito lo hacían de educar a los cristianos para que supieran cuáles eran las verdades doctrinales básicas. Yo no sé usted, pero yo crecí cantando himnos. ¿Y qué es eso, hermano? Tiene una estrofa, se repite un coro, y otra estrofa, se repite un coro, otra estrofa, se repite un coro continuamente. ¿Pues igual a los cantos? Sí, es igual, un poquito, pero teníamos un libro de himnos. Y esos himnos, mis hermanos, yo cantaba o repetía esos poemas, esos cantos, y estaban hablando de lo esencial de lo que nosotros creemos. ¿Qué? Yo estaba recitando, por así decir, un credo al cantar. Loor es dada a Cristo el Rey. Cristo es el Rey. ¿Okay? O cantaba, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por amarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. ¿Ha cantado usted himnos? O canciones que nos recuerdan de lo que creemos. La fe tornarás en feliz realidad, al irse la niebla veloz, etcétera. Y estamos hablando de Cristo desciende. Estamos hablando de los principios, lo que nosotros creemos. Y por 1700 años, mis hermanos, billones de cristianos han recitado juntos el credo de Nicea. Hacerlo nos recuerda que nuestra fe es histórica y global. Nuestra fe es histórica y global. La fe cristiana trasciende fronteras culturales, trasciende culturas denominacionales. Y es bueno recordar que la familia de Jesús, mis hermanos, es mucho más grande de lo que nosotros en este momento experimentamos. Podemos ir a una iglesia en Cuba donde usted tiene hermanos en Cristo que toman la comunión, igual que nosotros, la cena del Señor. O podemos ir a China, o podemos ir a África, podemos ir a cualquier parte del mundo donde haya seguidores de Jesús. Lo experimentan quizás de una manera un poquito diferente a nosotros, pero en esencia es lo mismo. Y es bueno recordar que es más grande de lo que nosotros en este momento estamos experimentando. Y lo digo, mis hermanos, porque ser cristiano es comprometerse a un movimiento mucho más grande que el dolor eclesiástico en el lugar. Algunos de ustedes, o algunos que me están escuchando, fueron heridos en alguna congregación en particular por el egoísmo de algunas personas o por el pecado de algunas personas o en una denominación específica fueron dolidos. Y muchos son tentados a darle la espalda a Jesús, no quieren saber más de Jesús, pero yo quiero que sepas que Jesús es más grande de lo que has experimentado ahí, nada más. No es sano, mis hermanos, no es sano que la iglesia se desconecte de la rica historia de la iglesia. Debemos estar alertas cuando oímos enseñanzas que exponen doctrinas que no son consistentes con las posiciones doctrinales de la iglesia a través de la historia. Hace unos 100 años para acá, o 150 diría yo, empezaron a ver diferentes puntos de vista de cómo va a ser la segunda venida de Jesús. Pero por 1800 años no era así. Vaya, recientemente, como unos 30 años atrás, algunas iglesias han tratado de redefinir lo que es la familia y el matrimonio. Y la Biblia es bien clara en cuanto a eso. Para mí eso es una banderita roja. Hey,
la iglesia jamás hubiera dicho, a través de la historia, nunca ha reconocido esas nuevas enseñanzas. Y yo quiero que seamos bien claros, mis hermanos, el Espíritu Santo no le da a la iglesia hoy en día revelación que mantuvo oculta del cuerpo de Cristo por siglos. Había un tonto en la Florida que estaba diciendo, el Señor me está diciendo esto y me está diciendo esto. Mire, Dios no se contradice. Usted lea la palabra de Dios. Léala. No la crea porque un loco en la televisión le está pidiendo dinero. No la crea porque yo lo estoy diciendo. No lo crea porque alguien de túnica negra con blanco aquí se lo está diciendo. Léala por usted mismo. Gente sufrió para que la escritura quedara escrita en nuestro idioma. Léala. Léala. Empezando estos días, yo tengo una pregunta. Está mi hermana Wileni, eso ya se nos fue. ¿Lo que va a hacer de provecho es para toda la congregación o nomás para el grupo del tuyo? Exacto. Entonces, ahora sí puedo hacer lo que yo quiero hacer. Yo quiero retarlos y yo no quiero que usted haga que yo no esté dispuesto a hacer. ¿Ok? Yo quiero que por este mes leamos el Evangelio de Marcos, todos, un capítulo al día. ¿Cree que podamos? Si usted lo hace, este mes usted va a leer el Evangelio de Marcos 2 veces. Nada más tiene 16 capítulos. Hoy puede leer 2 y luego lea uno cada día. Y para cuando termine el mes, ya lo leímos 2 veces. Y luego ya llega Easter, llega el domingo de Pascua y usted ya tiene en mente todo lo que pasó Jesús. Y cuando yo esté predicando sobre eso, cómo se cortaron las cortinas del templo y cómo tenemos acceso por lo que Cristo, usted va a estar listo para eso. ¿Ok? Bueno, entonces, como dijo Jesús. No, espérenme. Dios lo está viendo. No es obligación. Pero si quiere conocer de Jesús, pase menos tiempo haciendo esto y lea su Biblia. No quiero comprometer a nadie, simplemente. Pero entonces, ¿para qué lo pregunta, hermano? Si yo no lo hago, entonces va a ver raro. Pues a veces ayuda eso. Levante la mano si quiere leer un capítulo de Marcos cada día este mes que empezó. Amén. Gloria a Dios. I'm excited. Bien. Yo voy a hacer algunos videos para ayudarle. Yo quiero que haga, son 4 pasos. Lea, medite, estudie y memorice. Dijo un hermano, memorizarnos un versículo de todo lo que leímos. Pues aunque sea, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Se aprende eso y aprendió algo? Dijo alguien, pero eso es muy difícil. Le digo, ¿dónde vive? Vivo en... sí se sabe la dirección, ¿verdad? Sí podemos memorizar un poquito. Bueno, yo voy a hacer videos para ayudarle a estudiar. Pero quiero que estemos en la palabra, mis hermanos. Es pero muy importante. El Espíritu Santo, mis hermanos, no le da a la iglesia hoy en día revelación que vaya a contradecir lo que ya expresó. Los credos antiguos quitan el centro de nuestra fe, de nuestro momento en el tiempo y de nuestro nacionalismo o tribu, y centran la fe en la historia de Jesús que la iglesia ha estado contando por 2000 años. Y al hacerlo, también nos recuerdan que nuestra fe es recibida, no inventada. Es recibida, no inventada. Lo que nosotros sostenemos como verdades eternas no son el resultado de nuestras experiencias personales, mis hermanos, o reflexiones internas, no. Al igual que los primeros cristianos, nosotros perseveramos, dice Hechos 2:42, en la doctrina de los apóstoles. O la otra versión dice, nos mantenemos firmes en las enseñanzas de los apóstoles. Estamos haciendo nosotros lo mismo. Jesús enseñó a sus apóstoles, los apóstoles dejaron estas enseñanzas a la iglesia y las dejaron escritas. Miren lo que dice, ahora sí voy a leer lo que se considera que para 20 o 30 años después de Jesús, este fue el primer credo que quedó escrito, la primer poema o canto que los primeros cristianos empezaron a aprenderse de memoria. ¿Listos? ¿Están listos? Ok. Dice 1 Corintios capítulo 15 versos 1 al 4. Ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias o evangelio que les prediqué, las mismas que recibieron, en las cuales se mantienen firmes. Mediante estas buenas noticias son ¿qué? Salvos, no serán, son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo ¿qué? Recibí. El apóstol Pablo lo recibió de revelación del Espíritu Santo y estuvo con los apóstoles, lo recibió, él lo pasó a los corintios y los corintios así, aquí ahora lo tenemos nosotros. ¿Está listo? Aquí está.
que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Este poema, canción, credo, que los apóstoles enseñaron a los seguidores de Jesús. Hemos recibido nosotros, mis hermanos, palabras sobre las cuales nos debemos sostener. La fe cristiana es más que una doctrina para ser creída. ¿Estamos de acuerdo con eso? La fe cristiana es más que una doctrina para ser creída. Sí, hay gente que se sabe todos estos pasajes y vive bien mal, vive pecando. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que lee y no obedece. La fe cristiana es más que una doctrina para ser creída, pero nunca es menos que eso. Y cada generación de la iglesia se le encarga que proclame y proteja esas doctrinas. Mira lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, 4:6. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en ello, en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Luego le escribe una segunda carta y le dice: con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la buena enseñanza que se te ha confiado. Se te ha confiado. Dile a los hermanos en Éfeso, etcétera, lo que recibiste de mí. Mis hermanos, dice Santiago, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibirán mayor condenación. Yo tengo un encargo y es mi trabajo comunicar este mensaje claramente y pasarlo, porque le voy a dar cuentas a Dios por ello. Pablo envía a Tito a la isla de Creta para establecer ancianos y les dice cosas sobre los ancianos. Debe el anciano apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, otra vez recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se oponen. Mis hermanos, debido al internet, hoy en día las personas tienen acceso a más falsas enseñanzas que cualquier otro tiempo en la historia. Yo les digo y les vuelvo a decir, hay gente que lee lo que alguien dijo, sobre lo que alguien dijo, sobre lo que alguien dijo, sobre los evangelios. Lea usted los evangelios. Yo le digo, yo veo un debate político, ¿verdad? Yo puedo decidir, no me voy a quedar ahí media hora para que me vendan comerciales. Mira, aquel traía la corbata chueca y yo no quiero el análisis, yo puedo hacer mi propio análisis. Lea usted mismo por usted mismo las Escrituras. Por lo tanto, mis hermanos, es imperativo que nosotros tomemos. ¿Sí ha visto las carreras de relevos que se pasan un tubito, verdad? ¿Sabe cómo se llama ese tubito? Batuta. En francés, batuta. Pero se le llamaba antes testamento. El witness, el testimonio o testamento, y se lo pasa al otro. Nosotros es imperativo que nosotros tomemos ese testimonio que hemos recibido como fe, esa batuta, y la pasemos a la siguiente generación. Desde los apóstoles lo hicieron, el apóstol Pablo llegó a Corintios, los corintios a otra, y hasta ahora la tenemos nosotros y debemos pasarla. Es igualmente imperativo que nosotros pasemos esa batuta a la siguiente generación, mis hermanos. Ellos necesitan que les demos la fe de una iglesia histórica y global y una fe sostenida por siglos por nosotros, el cuerpo de Cristo. Creemos nosotros, el cuerpo de Cristo es lo que cree. Esa fe empieza en solamente un lugar. Y empieza con Dios. En el credo de Nicea se reunieron todos estos obispos. ¿Y por dónde empezamos? Pues empezamos con un Dios. Dice el texto, está en la pantalla: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Lo primero que vemos de esto es que la una fe es en un Dios. Y ya nomás empezando, nos tiramos a nadar en lo más profundo. Se va a poner difícil, ¿ok? Se va a poner difícil. Entonces yo quiero que por los siguientes minutos, 5, 7 minutos, me escuche muy bien, porque voy a hablar de algo que ni siquiera entiendo, ¿ok? Pero necesito que me ponga mucha atención. Diga, estoy listo. Ok. Bien, el concilio de Nicea, mis hermanos, fue comisionado por el emperador Constantino. Constantino legalizó lo que es el cristianismo en el Imperio Romano. Y
empezó a haber una controversia. Empezó a haber una controversia que podía dividir la religión cristiana. Y él dijo, mandó a todos los obispos, pónganse de acuerdo para que contesten esta pregunta. ¿Sabe cuál es la pregunta? ¿Cuántos dioses adoran los cristianos? ¿Cuántos dioses adoran los cristianos? Ahora, recuerde que la fe cristiana viene del judaísmo. ¿Okay? Jesús era judío, los apóstoles eran judíos. Y ahora que están en Cristo, no dejaron de ser judíos, siguen siendo judíos. Y todos los judíos, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, verso 4, todos los judíos desde chiquitos recitan el Shama. Shama, que es escucha. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ok? Entonces, si Dios es uno, la gran pregunta es esta: si Dios es uno, ¿cómo puede el cristianismo llamar Dios a tres personas? Un maestro llamado Ario, o Arius, obispo de Alejandría en Egipto, sacó la idea y explicó diciendo él, déjenme pongo aquí para poner a Arius y explicar. Dice, Jesús no es Dios como el Padre, porque Él fue, dice el texto, engendrado. Y en su forma de ver de Ario, si fue engendrado, tuvo que haber un tiempo en el cual no era o no existía. Piense lo que eso implica si todos aceptarían lo que Ario dice. ¿Ok? Los obispos que se reunieron allí en Nicea determinaron que Jesús era, y lo vamos a leer después en las siguientes semanas, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado. Yo voy a hablar más sobre esto después, pero hoy voy a tratar de explicar, como le dije, lo inexplicable. El cristianismo es monoteístico. Nosotros creemos en un solo Dios. ¿Ok? Dice el apóstol Pablo en Romanos 3, dice, después de todo, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Claro que sí, hay solo un Dios. Hay solo un Dios. El cristianismo afirma que hay un Dios que existe en tres personas que son igualmente Dios o de la misma esencia. Ahora, tres personas que son únicas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero todos tienen la misma deidad. Jesucristo afirmó bien claramente, olvídese de los que Jesús nunca dijo, bla, bla. Jesús dijo en Juan 10:30, el Padre y yo somos. Aquí es donde nos ayuda a saber un poquito del idioma hebreo. Los hebreos tenían dos palabras para decir uno. Una de ellas es algo singular. Por ejemplo, yo estoy parado detrás de un púlpito, tengo solamente un anillo, tengo solamente ahorita conmigo una carpeta. Eso es hablar de singular. Lo que el escritor enseña es que la deidad es uno, pero también no son idénticos. Lo que debemos intentar hacer es ver a uno no en cuestión de cantidad, sino de calidad. Por eso, mis hermanos, la mejor ilustración que yo les puedo dar para hablar de esto es cuando Dios crea el matrimonio. Cuando Dios hace al hombre y luego hace a la mujer y los une, se establece el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Siguen siendo dos, se casaron, son dos individuos. Cada quien es diferente el uno del otro, pero ahora Dios los ha unido y los considera una sola carne. Lo que conocemos como matrimonio. ¿Okay? Ante Dios son uno. Por eso Dios aborrece el divorcio, porque no es separación, es amputación, es doloroso. Los dos son uno. Por eso, cuando estamos hablando de uno en este concepto para explicar a Dios, estamos hablando de cuestiones de pacto, no cuestión de matemáticas. ¿Okay? Ninguna enseñanza de la fe cristiana es más difícil de explicar que la doctrina de la Trinidad. Pero la doctrina de la Trinidad no es irracional, es algo sobrenatural. La mente de nosotros es finita y jamás podrá entender en su totalidad una realidad infinita.
San Agustín, que quizás fue el hombre más inteligente de la historia de la iglesia, dijo, si lo puedes entender, pues ya no es Dios, ¿verdad? Si lo puedes entender, está muy chiquito. Y Dios es una mente infinita, es mucho más grande. San Agustín escribió un libro sobre la Trinidad, buenísimo, pero él iba caminando por la playa y ve que un niño estaba llenando una cubetita de agua del mar y lo estaba poniendo en un pozo. Y le dice, niño, ¿qué estás haciendo? Dice, voy a vaciar el mar, lo voy a meter todo por este hueco. Y se rió a Agustín, le dice, pero niño, eso es imposible. El mar es demasiado grande y tu hueco es demasiado chiquito. Y él siguió caminando y sintió que el Espíritu Santo le estaba diciendo, así es, Agustín. Yo soy demasiado grande y tu mente es demasiado chiquita. Entonces empezamos a entender algo que no podemos comprender en su totalidad. Nosotros creemos en un Dios y veremos en las siguientes 5 semanas cómo Él existe en 3 personas y cómo mejor lo conocemos al revelarse Él a través de el Hijo y a través del Espíritu. Y los 3 tienen una voluntad singular, pero creemos que hay mucho más que podamos saber sobre Dios a través también, para empezando, de la creación misma. Es por eso que ese credo empieza diciendo, Él es Padre Todopoderoso, creador ¿de qué? Del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. ¿Qué podemos aprender de eso, de lo que creemos? 3 cosas. Nosotros creemos que no hay nada por encima o más allá de Él. No hay nada por encima ni más allá de nuestro Dios. Cuando nosotros decimos Padre, en el sentido, lo decimos en el sentido de que Él es originador. ¿Ok? Aquel que no tiene principio, pero a la vez es la fuente de todo lo que tuvo un principio. Cuando Dios dice, yo soy. ¿Se acuerda cómo se identifica con Moisés desde la zarza ardiendo? Yo soy el que soy. O sea, yo existo de mí mismo. Él no fue causado. Él es la causa de todo. Él existe de sí mismo. Él posee en sí mismo la esencia de la vida y de la vida eterna. En el Salmo 90 que escribió Moisés, en el verso 2 dice, antes que los montes fueran engendrados y nacieran las tierras y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. No tiene principio ni fin. Él es el que causó todo. Debido a que Dios existe independientemente de su creación, mis hermanos, entonces Él puede entrar a su creación y hacer cualquier cosa que Él decida hacer que sea consistente con su carácter. Por eso nosotros creemos en los milagros. Por eso las ancianas y las vírgenes pueden quedar embarazadas, los mares pueden abrirse, los enfermos pueden sanar y Jesús puede salir de una tumba después de 3 días de estar muerto. ¿Ok? Creemos en los milagros porque nada está por encima de Dios y nada está más allá de Él. ¿Ok? Donald Barnes estaba un famoso teólogo, estaba enseñaba en una universidad y estaba en una iglesia predicando en Filadelfia y venían muchos de sus estudiantes. Y él estaba predicando como el texto dice, ¿verdad? En Éxodo, que el pueblo de Dios caminó por 40 años en el desierto y las sandalias no se desgastaron. Y un muchacho se le puso de pie y le dice, ¿cómo puede ser posible que anden por el desierto 40 años con el mismo calzado y que no se desgaste? Y Donald Barnes contestó, Dios. El joven humildemente dijo, entiendo. Y Donald Barnes compasivamente dijo, nadie entendemos en su totalidad. Es bueno tener una fe grande en Dios, pero es mejor tener fe en un gran Dios. Como dice Jeremías, mi Señor y Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Número 2, empezar con Dios implica, mis hermanos, que nosotros creemos que todo existe por Él y para Él. En el principio, ¿cómo decimos los cristianos? Le damos entendimiento a todo lo que existe. Las primeras palabras de Génesis, en el principio creó Dios. Esa es la explicación de todas las cosas. El escritor a los Hebreos en el capítulo 11, verso 3 dice,
por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Y si alguien me oye decir esto, o al escritor de los Hebreos dice, ¿estás haciendo una declaración de fe? Bueno, yo quiero decirle a cualquier persona que toda teoría sobre el origen de las cosas, cómo llegó a estar todo lo que vemos, cómo llegó a existir todo lo que vemos, el origen, cada teoría hace una declaración de fe. Yo pregunto, ¿qué es más fácil creer? ¿Que nada creó algo de la nada o que alguien hizo algo de la nada? La creación nos grita diciéndonos que fue diseñada. Ambos, el microscopio y el telescopio, dan testimonio de que hay un creador, mis hermanos. Y Dios hace responsable a las personas de lo que hacen con esa evidencia. Dios nos hace responsables por la evidencia. Miren lo que dice Pablo a los Romanos capítulo 1, versos 19 y 20. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Lo que voy a decir lo voy a decir despacito y lo voy a decir 2 veces porque quiero que quede bien claro. El mundo tiene un diseño. O sea, si estuviéramos más lejecitos del sol, ya estuviéramos congelados. Un poquito más cerquitas, estuviéramos fritos, ¿verdad? Y vemos estaciones y todas las cómo sucede. La complejidad de un ojo es increíble. El microscopio y el telescopio es increíble, pero lo voy a decir despacio. Diseño implica un diseñador. Un creador implica un soberano. Y un soberano implica sumisión. Lo digo otra vez. Diseño implica un diseñador. Un creador implica un soberano. Y soberanía implica sumisión. Y es por eso, mis hermanos, que muchos rechazan lo que tú y yo creemos. Porque si hay un Dios que creó todas las cosas, ese Dios para hacerlo todo tiene que ser soberano. Y si Él es rey, entonces yo tengo que someterme a lo que Él dice. Pero en vez de creer que Él existe, a través de eso, el hombre no regenerado, el que está en rebelión, no puede empieza a crear su propio significado y su propia verdad. Yo no voy a ver hacia arriba, yo voy a ver hacia adentro de mí para encontrar propósito a la vida, para encontrarle sentido a la vida. Yo no necesito a Dios. Yo pregunto, ¿y cómo les está yendo? ¿Cómo le está yendo al hombre que pone a Dios a un lado? La triste historia de la humanidad, mis hermanos, es la idolización de falsos dioses que no pueden con el peso de nuestra adoración, porque todos tenemos la necesidad, si nos creó Dios, de adorar algo. Quiero leerles algo que escribió David Foster Wallace sobre la vida y el trabajo. David Foster Wallace dijo: porque hay otra cosa que también es cierta. En el día a día de la vida adulta, en realidad no existe el ateísmo. Todo el mundo adora algo. La única elección que tenemos es qué adorar. Y prácticamente cualquier cosa que adores te devorará vivo. Si adoras el dinero y las cosas materiales, si es ahí donde encuentras el verdadero sentido de la vida, nunca tendrás suficiente. Adora tu propio cuerpo, tu belleza y tu atractivo sexual y siempre te sentirás feo. Y cuando el tiempo y la edad empiecen a hacerse notar, morirás 1,000,000 de veces antes de que mueras finalmente. Adora el poder y te sentirás débil y temeroso y necesitarás aún más poder sobre los demás para mantener a raya el miedo. Adora tu intelecto, sé visto como inteligente y terminarás sintiéndote estúpido, un fraude, siempre a punto de ser descubierto. Y así sucesivamente. David Foster se suicidó dos semanas después de haber escrito eso. Dijo una gran verdad.
Cada semana, mis hermanos, somos bombardeados por los medios de comunicación, por muchas formas. Es más, mandamos a los niños para que les enseñen teorías, ¿verdad?, que no estén de acuerdo a la Biblia. Si tú eres un producto de la nada, entonces puedes crear tu propia moralidad que tú quieras. Y lo que sucede, mis hermanos, somos bombardeados continuamente por falsas narrativas que intentan explicar la vida, la verdad, el propósito y la virtud desde una perspectiva finita. Pero nosotros nos reunimos juntos cada semana, mis hermanos, y nos recordamos unos a otros que eso no es lo que nosotros creemos. Acabamos de tomar un pan sin levadura y un fruto de la vid para recordarnos que hay una historia más grande. Nosotros creemos que nosotros fuimos creados por y para los propósitos de Dios. Por eso declaramos que la búsqueda de significado y de verdad empieza y termina con Dios. Quiero mostrarles una última foto. Yo no sé, la gente un poquito de mi edad o mayor que yo veían un programa de los 60s que se llamaba Star Trek. Viaje al espacio, ¿cómo era? Viaje al espacio. Yo no sé, uno de los personajes favoritos era Mr. Spock, un hombre de orejas puntiagudas. Y siempre hacía esta señal. Y decía, live long and prosper. No sé cómo lo decía en español, ¿verdad? Vive larga, ten larga vida y prospera. ¿Dónde ha oído usted eso? En Efesios capítulo 6, que lo repite Pablo, del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Hermano, ¿por qué nos díganos? Bueno, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Bueno, yo quiero que sepa algo. ¿Usted sabía que Leonard Nimoy, ese actor, creció yendo a una sinagoga judía? Y el rabino siempre hacía esta señal para bendecirlos, porque esta es la primera letra del hebreo para la palabra Shama. Escucha Israel, el Señor es tu Dios, el Señor uno es. O sea, si empezamos con Dios, vas a poder tener larga vida y vas a prosperar. Sin Dios no se puede. Hay una historia detrás de todas nuestras historias y ella le da propósito y esperanza a todas nuestras historias. Nosotros no inventamos esa historia, mis hermanos, nosotros la recibimos. Es una historia de Dios y sobre Dios, y esta es la historia que creemos. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y recitamos esa primera parte del credo de Nicea? Dígalo al mismo tiempo que yo, no después ni antes. Digámoslo todos juntos. 1, 2, 3. Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Vamos a orar. Padre celestial, en este momento, Señor, este grupo de tus hijos, estamos unidos creyendo, Señor, que tú eres el creador de todas las cosas. Que no hay nada antes de ti, que no hay nada por encima de ti ni más allá de ti, Señor. Que tú eres Dios único, el originador de todo, el creador de todo lo visible y lo invisible. Que no hay nada antes ni después de ti, Señor. Que tú eres el originador. Tú eres Dios y no hay nadie más. Eres uno que existe en 3 personas que te has dado a conocer. Que lo has hecho a través de tu creación. Podemos ver tu poder, tu diseño, tu sabiduría. Y Padre, nosotros escogemos humillarnos, reconocer que tú eres el creador y que por tanto eres soberano, y nosotros escogemos someternos, porque solo en ti encontramos propósito, significado, valor y todo en la vida. Gracias, Padre. Quédate con nosotros en Cristo Jesús. Amén.